Hola a todos y bienvenidos a este canal. Hoy, como parte de la comunidad de Crossmaster de Almería, voy a realizar un vídeo sobre las reglas de tiempo para las partidas de Crossmaster. Reglas que hace muy poco se han actualizado por parte de Crossmaster International Community, creo que se dice así. Así que prestad mucha atención para no perderos nada. Primero, recordemos que el tiempo total de una partida es de 50 minutos. Pero ojo, dentro de ese tiempo, cada jugador tiene un máximo de 6 minutos para completar su turno. Para ayudarnos a llevar la cuenta, podemos usar un cronómetro o cualquier otro dispositivo. ¿Qué pasa si los 50 minutos terminan y nadie ha ganado? El jugador que está jugando su turno lo termina. A continuación, se juegan entre 2 y 3 turnos extra para que ambos jugadores hayan tenido el mismo número de turnos. Por ejemplo, si el jugador que acaba de terminar su turno es el jugador que tenía la iniciativa, se jugarán 3 turnos extra. Pero si el jugador que acaba de terminar su turno no es el jugador que tenía la iniciativa de la partida, se jugarán 2 turnos extra. Si después de estos turnos adicionales sigue sin haber un ganador, la partida se considera un empate. Para los que les gusta la competición, los torneos tienen una regla especial, el modo muerte súbita. Veamos esta regla. Después de los 50 minutos de juego y una vez termine su turno el primer jugador, el que tiene la iniciativa, la primera fila de celdas de su zona se convierte en la zona de muerte súbita. Si tiene al menos un Crossmaster en este área, pierde un galón de gloria. Da igual el número de miniaturas que tenga, pierde un galón. A continuación, jugará el segundo jugador y cuando termine, ocurrirá lo mismo con su primera fila. En los siguientes turnos, esta zona se ampliará a la siguiente fila de celdas del lado del tablero del jugador activo y así sucesivamente. La partida continúa de esta forma hasta que un jugador pierda su último galón de gloria y en este caso pierda la partida. Y eso es todo. Espero que estas reglas te hayan quedado claras. Dejad en los comentarios si tienes alguna duda y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.